Y muy buen día, mis queridos amigos de este podcast. Esto es Una catarsis con Jessica Malvicino. y su servidora, la doctora Vivian González. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bien, happy, porque ya estamos entrando a la época que me encanta. Thanksgiving, Christmas. I know. It's my favorite time of the year. Ya yo empiezo con las It's películas. beginning to look like Christmas. Bueno, la música no es mi... no es mi ¿Qué tema opinas? favorito. Ok. Vamos a saltar al tema. Bueno, mañana es día de elecciones aquí en Estados Unidos. Así que, y evidentemente estamos trayendo este tópico porque estaba en casa de unas amistades y se suscitó de pronto una pelea increíble entre dos hermanos por un tema político. Y yo dije, pues ese va a ser el tema de nosotros mañana, la política y las relaciones entre familias y amigos. La política, ni modo, es un tema muy delicado. Puede provocar problemas en la familia o con cualquier tipo de amistad, porque tiende a interpretarse como un reflejo de nuestros valores, de nuestra filosofía de vida. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a manejar este tema, sabiendo que hay personas que son muy emotivas y otras que cuando hablan de estos temas, pues le toca aspectos bien importantes de lo que ellos consideran es su sistema, su escala de valores. Como dice el dicho, ¿no? Lo que es la política y la religión son temas que no se tocan. Pero yo sí pienso que, fíjate, yo sí creo que lo diferente, yo creo que sí que hay que tocarlo. Hay que saber comunicarse entre los temas. Eso es lo más importante. Y funny it be también, Mom, que el fin de semana pasado también tuvimos un Friendsgiving, que ya empezamos con eso, y tocamos el tema de la política también. Y me acuerdo que las mujeres nos miraban y decían, pero we shouldn't talk about politics. Pero en realidad fue muy bonito poder tener una conversación donde cada uno puede presentar su punto de vista y respetarlo, que es lo que falta hoy en día. Exactamente. Y que, bueno, pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué cosa es un Friendsgiving? Un Friendsgiving son las amistades de Valeria que celebran Thanksgiving y fue como si fuera un Thanksgiving dinner. Llevamos el turkey, otros padres llevaron los sweet potato, el pumpkin pie. Y bueno, la pasamos bien. O sea, que es una reunión de amigos para dar gracias. Eso me gusta. Y entonces tocaron el tema de la política. Ya después a la noche, ¿no? Entre los adultos empezamos a hablar porque las elecciones vienen pronto, como dijiste, mañana. Entonces, tocaron el tema de la política y fue, it was very positive. It was a positive thing. Claro. Definitivamente cada uno presentó su tema y pudieron discutir los temas. Yo pienso que es importante como familia, y esto se debe de hablar en familia, establecer una serie de reglas en lo que toca temas que son bastante, digamos que controversiales y que pudieran traer disputas en la familia o en las amistades. Y bueno, hay personas que consideran que, por ejemplo, si no tienes que hablar de política, pues evítalo. Yo no creo que eso sea válido totalmente, pero hay personas que como regla general indican, mira, pues nosotros vamos, como tú lo dijiste, ni vamos a hablar de política ni de religión. Pero solamente porque es un tópico que puede dividir a la familia, por lo tanto es mejor evitar el tema. Pero yo creo que es recomendable tener una serie de guías. Boundaries, si tocas estos temas. Boundaries. Y creo que lo más importante de este tema es que para mí debemos de hacer énfasis, ¿no? Es cómo poder comunicarse, escuchar los puntos de vista de cada persona, respetar los puntos de vista de cada persona y entender que no siempre tienes que cambiar la opinión. Y esto en cualquier tipo de conversaciones. Estamos hablando hoy en día por la política, porque it's a worldwide event. Pero en realidad es saber comunicarse. Pero mira, hay ciertos temas que yo pienso que las personas deben de informarse, ¿eh? Porque a veces tocan temas, por ejemplo, vamos a hablar de política, y tú tienes que haberte documentado para poder hablar de un tema en particular, es como cualquier cosa en la vida. Y yo pienso que es mejor informarte bien antes de abrir la boca, porque la manera más fácil de perder el respeto de otro es si tú estás desinformado. Y entonces si tú ignoras hechos o te estás inventando cosas
para Sí. exponer un punto de You vista lose político, una credibility. idea política, pues entonces pierdes credibilidad. Right. Y evidentemente entonces vas a estar, digamos que a la merced de la burla de las demás personas. O sea que si tú decides entonces, pues voy a hablar de política, pues infórmate. Sí, Infórmate. me igual acuerdo que vos tenés una amistad, ¿no? Que en un momento dijo, y que hasta este día cree que el presidente Obama es musulmán. Exactamente, o sea que te podrás imaginar este individuo cuando salte y dice, no, porque el presidente Obama es musulmán. Y le digo, ¿cómo? Espérate. Eso fue un rumor, pero eso no está basado en un hecho. Entonces, él lo afirmaba como si fuera pues un hecho y no es así. Entonces, pues infórmate, sencillamente infórmate de cualquier tema, de que lo mismo ocurre en la religión. Si tú vas a dar una opinión religiosa, pues tienes que estar preparado para avalarlo con el contenido. De lo contrario vas a lucir ridículo. El otro día una muchacha dio un tema sobre los sistemas escolares y las bases, y le digo, pero tú no te das cuenta que el sistema escolar privado también está basado en una serie de principios religiosos. O sea que si no sabes de tema, mejor cállate la boca y no hablas, porque vas a opinar y vas a lucir Now, ridículo. credibility is a hard topic to talk about too, because of the so much dividedness that we have right now. That credibility standpoint, some people misinterpret it, no? O lo interpretan mal. I remember when I studied journalism, my bachelor's, no, in journalism, and they teach you to have a credible source. You know, you should have at least 3 credible sources, 3 credible sources where you're getting it from. Y eso es bien importante. Sí, soy La importante. credibilidad y la fuente donde tú vas a sacar esa información, asegúrate que sea creíble y que tiene una base que ya está fundamentada y que verdaderamente se ha demostrado que es una base, una base que tú que puedes no sea confiar por en ella. rumores, Correcto. porque tal persona me dijo tal cosa. Realmente, check the credibility of that source. Entonces, otra de las reglas, una es documentate, por supuesto. Otra es, tienes que mantener una mente abierta. Aunque tú estés en desacuerdo con un punto, acuérdate que nunca vas a hacer cambiar a la otra persona su opinión. Entonces, si le dices que están errados, pues lo que vas a hacer es solamente ponerlo más defensivo y lo que vas a estar es polarizando, porque cada persona va a escoger, va a tomar un punto, se van a polarizar y van a discutir en vez de pues de dar un punto de vista de su opinión basada en algo contundente, información que sea creíble y confiable. Entonces, además de tú dar tu punto de vista, tú debes de tener la cortesía de conocer los puntos de vista de los demás. Eso es cortesía. Sencillamente es cortesía y punto. Ser respetuoso con la otra persona. Esperar a que la otra persona exponga su punto. No hablar alto. Tómate el tiempo para que verdaderamente tú puedas escuchar y entender cuál es el argumento que la otra persona te está exponiendo. Si tú no escuchas, ya estás pensando en el tema que vas a hablar y no puedes entonces darle, convalidar lo que el argumento de la otra persona. Como yo le digo a las parejas, agree to disagree. Exacto. You know, and that is such a big point. Agree to disagree. ¿Por qué como seres humanos queremos siempre cambiarle la manera de pensar a la otra persona? Why? Why is it that we have to say, because si yo pienso así, entonces I want to force you to think like that? And I think that's a big thing that's happening Eso now. es un problema grande. Sí. Y yo creo que eso está basado en que el individuo considera que él es el único que tiene la verdad absoluta. Y eso es totalmente errado, porque no hay ninguna verdad absoluta. Todo está desde el punto de vista de la interpretación que tú le des a las cosas. Hasta la propia Biblia está escrita y el hombre es el que la interpreta. O sea que ya está sujeta. That's a great point. Sujeta a muchísimas perspectivas, de acuerdo a varios puntos. O sea que... Y yo siempre digo también que your own experience is going to guide you to that. I'm not going to go into a topic because obviously, again, it's a very hot topic, but, you know, abortion or stuff like that. I feel like it's very difficult to criticize an event if you haven't lived it on your own. And that's why I think it's so important. Mantenga esa mente abierta para escuchar de dónde viene el punto de vista de la otra persona. Para poder respetarla. Y esa es otra de las reglas. Tú tienes que respetar la perspectiva de esa persona, porque tienes que tener presente que cada persona tiene su propia perspectiva. Y esas perspectivas
están basados de acuerdo a sus experiencias de vida. Por ejemplo, tú puedes tener un familiar que haya ido a la guerra y que tal vez tenga una perspectiva mucho más conservadora en sus puntos de vista políticos, y tal vez tengas otro que es más liberal, porque pues se crió tal vez en una escuela que era más liberal, fue más liberal en toda su filosofía de vida, etcétera. Entonces, van a tener puntos totalmente diferentes, pero tenemos que aprender cómo manejar cualquier tipo de conflicto, no solamente un conflicto donde el tema sea político, sino también religioso o etcétera, para que esto no derive en una pelea. Tienes que forjarte una meta de entender cuál es la postura de la otra persona, y después explica la tuya, sin la expectativa de que vayas a cambiar a nadie, ¿ok? La conversación debe de ser, si tú observas estos puntos, mucho más manejable y productiva, y no tiene por qué derivar en una pelea. Es importante convalidar lo que la otra persona ha expuesto. Convalidar no significa que estés de acuerdo con el punto de vista, sino que tú hayas entendido, escuchado y entendido la perspectiva de esa persona, y que la respetas y que convalidas. Te entiendo cuál es tu postura, entiendo tiene sentido ciertas cosas, puedo ver por qué tú defiendes tal y tal política. Eso es importante, convalidar, aunque tú tengas otra opinión totalmente diferente. You can't throw to trash lo que está diciendo la otra persona. Exactamente. Ni hacer a la persona sentir como trash por tener esa opinión. Exactamente. Tienes que darle el valor de lo que está exponiendo como parte de sus creencias, ¿no? Su punto. Yo siempre digo que es bueno en hablar en yo. En vez de, pues, esto ha ocurrido, pero o sea, en vez de exponer un punto de vista explicando y dando la impresión de que esa es la verdad de los hechos. No, piensa, mi perspectiva es esta, mi opinión es esta, yo considero tal cosa, en vez de darlo como la absoluta verdad, porque ya cuando tú lo das como absoluta verdad, como que es algo factual, es un hecho, ya el otro individuo dice, no, tú estás incorrecto, eso no es así. Y va a defender entonces su punto de vista. En vez de defender puntos de vista, que sí es importante también, pero no es importante para demostrar ¿cuál punto es mejor? Exactamente. You know? Que no se convierta el diálogo en yo tengo la razón y tú no. Yo tengo la verdad y tú no. Yo gano y tú pierdes. Porque ya se pierde todo lo que trata de evitar que los individuos se dirijan a posiciones que sean tan radicales solo por las opiniones que estás brindando. O sea que si tú puedes hacer eso y tú puedes ser empática, en vez de pasar juicio sobre la persona, el diálogo va a ser mucho más manejable. Y tú dijiste ahorita algo bien importante, y eso es otra de las reglas. El establecer boundaries, el establecer, ¿cómo se dice boundaries en español? El demarcar los límites. Los territorios. Yeah, exactamente, demarcar los límites, ¿no? No permitas que las discusiones políticas afecten las relaciones interpersonales que tú puedas tener con tu familia, con amistades, no te lo tomes con personal. tu esposo. Exactamente. No tienes por qué tomarlo en una forma personal que te están atacando tu sistema de valores. Y si lo tomas a título personal, tienen que escuchar el podcast que tenemos. Exactamente. Anteriormente que tocamos por qué tocas, por qué lo tomas a título personal. Exacto. O sea que es importante, no permitas que la política o que cualquier otro tema de controversia te arruine una relación, porque no hay nada más importante que esa relación y ese afecto y ese cariño y ese respeto que tú puedas tener hacia ese individuo, que evidentemente lo tienes muy en tu corazón. No levantes tu voz, eso es importante para exponer, no tienes ni que hablar rápido, ni gritar, ni levantar la voz. Tómate un descanso antes de contestar el otro punto. Y eso va para cualquier diálogo que tú puedas tener con tus parejas, oye, sencillamente bájale un poquito de decibeles, de rapidez, vete despacio para que tú puedas ir diluyendo lo que te están diciendo y poder corresponderle de la misma forma y traer un contenido adecuado a la mesa. No le hagas preguntas, lo que tú dijiste, no le hagas preguntas que los haga lucir estúpidos, que los haga lucir
que lo estás en una forma peyorativa, que lo estás denigrando. Eso es feo, eso es bien feo. No utilices etiquetas. Yo siempre digo, treat others how you would like to be treated. Exactamente. And that's the golden rule. No hagas a la otra persona sentir como no te gustaría que te hagan sentir a ti. Y no utilices etiqueta. Pues si tú tienes esa postura, tú eres un comunista. Vaya, porque la etiqueta también puede ser ofensivo para la otra persona. Y tal vez la persona puede ser liberal sin necesidad de ser comunista. O sea que ya cuando le estás diciendo comunista, ya la estás atacando, la persona se siente que se tiene que defender y entonces ahí viene el tiraflecha que yo le llamo. O sea, tú tienes que respetar las opiniones sin poner en títulos, nombres, nada. En títulos, exactamente, en etiqueta. A veces cuando la cosa está acalorada, y esto ocurre con mucha frecuencia en muchos otros tópicos, oye, otra de las reglas es, tú tienes que aprender a cuándo cambio el tema. Zipe, como digo yo. Particularmente si hay tragos en la mesa. Bueno, no se debe tocar temas muy candentes cuando uno está pasado. O sea, porque ya eso escala, no tienes todo el control de todas tus emociones. Entonces, ya ahí escala a otro. You can prevent that. Exacto. O sea, que si la cosa se pone muy caliente, cambia el tema. Si eso no funciona, entonces, bueno, habla con otras personas sobre otros temas. Y ya la cosa se va entonces relajando, ya tú estás mandando ya de cierta forma, no es ignorar al individuo, sencillamente, y by the way, y dicho sea de paso, ¿qué ocurrió con la niñita en la escuela el otro día que me enteré de que, o sea, cambia el tema. Exactamente. Otra de las reglas es ten cuidado de lo que tú pongas en las redes sociales o lo que lees, como tú dijiste, en las redes sociales. Porque la fuente de información tiene que ser confiable y creíble. Si tú estás leyendo algo sobre política, sobre religión, lo que sea, que tal vez en una red social, tal vez no esté basado en hechos. Tal vez algo que las teorías de confabulación, que muchas personas la tienen, que no son ciertas, son solamente teorías. Y si tú lo estás dando como un hecho, pues entonces, o sea que uno se tiene que documentar bien y cuidado con lo que tú expones también en las redes sociales. Acuérdense que también las redes sociales es una manera de exponer tu opinión. Entonces, por eso también tienes que tener cuidado de that it can be someone else's opinion and not exactly a reliable source. So, acuérdense de eso. Las redes sociales es una forma de expresarte. So, you have to be careful with what you put. Y lo que tú pongas en las redes sociales, acuérdate que eso, si no lo borra, va a estar ahí. O sea que ahí tienen que tener muchísimo cuidado lo que van a exponer. Y como tú dijiste ahorita, Isma, la regla final que yo diría es no lo tomes a título personal. No puedes tomar la postura como un ataque contra tu persona o contra tus ideales. Son simple y sencillamente otro punto de vista. ¿Qué tú crees sobre eso? I agree. I think that as long as you're able to understand and not take things personally y entender que al final de camino estas son opiniones en base a your childhood, of how you were raised, on experiences that you've had, and you should be able to share that without being attacked or ridiculed by other individuals. Así mismo. Utilicen el diálogo sobre la política como una oportunidad, como una invitación de un aprendizaje para practicar una serie de cualidades que esas sí son las que están más a la par de tus ideales, de tus valores, lo cual es la empatía y la comprensión. Utiliza la conversación como una oportunidad para aprender a oír, a escuchar atentamente, para exponer en vez de ganar. Es exponer punto de vista. Remember that no es ganar la batalla. As individuals, there's always forms to grow. And our point is always to grow. So use this, como bien dijiste, úsalo para aprender, para escuchar otro punto de vista que a lo mejor en un momento dado it could relate to you. Porque hay opiniones políticas que uno va también a veces, digamos que cambiando a través del tiempo, de acuerdo a que uno va madurando, a tu experiencia, como tú lo dijiste. O sea que no hay nada It doesn't have to be set in stone. Exacto, exactamente. No es que está ahí y que se quedó ahí para el resto de tu vida.
utiliza el diálogo de temas políticos para romper barreras de división. Y eso es lo que está pasando en la política a nivel social, a nivel de comunidad, que en vez de traer a la gente a unirlas, lo que hace es dividir. Y esa postura de división, siempre, acuérdate, yo le voy a traer la biología a todo, lo que te va a evocar es esa respuesta de fight or flight. O evito esta situación, escapo de ella o me enfrento a ella. Y para enfrentarte, entonces puede terminar en una pelea donde estás invocando y triggering, ¿no? Toda esa serie de endorfinas y todo el aparato simpático que no te va a traer nada bueno, porque lo que te va a traer es más estrés. O sea que lo que tienes que buscar es buscar los puntos en común de esa exposición que ese individuo está poniendo. Búscale los puntos común. Mira a ver subyacentemente qué es lo que te está diciendo. Esto no significa, vuelvo a repetir, que tengas que estar de acuerdo o que tengas que comprometer tus valores, sino que muestres respeto, que muestres empatía y que muestres coraje. Y aprender a escuchar, which is another key thing. Exactamente. Aprender a escuchar. También son estrategias que los candidatos hacen de que ponen, entre ellos se pelean. Y entonces cuando traemos en una mesa los puntos de vista, no nos tenemos que pelear. Exacto. Es la estrategia de ellos, no tiene que ser la de nosotros. Y esas estrategias polarizan porque dividen. O tú vas para el bando del otro o vienes para este bando. Y ahí es lo que está ocurriendo en la política hoy en día. O sea que las cualidades que debemos de preservar en estos diálogos son las que debemos cultivar en cualquier tipo de interacción para poder así reducir todos los estereotipos y para unirnos más con la otra persona en vez de separarnos. Es unirnos la palabra. Tener different point of views doesn't mean that we're divided. Exactamente. Why do we have to take it to a point where I think different than you, so it's a division and now, we can't sit and talk? No. Tener otro punto de vista está bien. Nos podemos unir igual. Eso de que están hablando de que la democracia se está acabando, yo estoy en total desacuerdo de ello. Lo que tenemos que hacer para preservar la democracia, en realidad es unir y no separar. Eso es lo que tenemos que hacer para preservarla. Respetar esos puntos de vista discordantes y en la tolerancia es donde está respeto. La tolerancia conlleva respeto y eso es un valor intrínseco que cada ser humano debemos de demostrar a todo momento para poder ser humano y para poder demostrar empatía humana. Así es. To go back to the we, not the I. To go back to the we. Fíjate que todos los temas en realidad they correlate. Yo lo dije en el último podcast. Everything correlates because todo es como ser mejor seres humanos. Exactamente, así mismo. Entonces, ¿ya tú votaste? Ya yo voté. I did absentee ballot y hasta entré en el website para asegurar que lo recibieron. Así como puedes hacer eso, yo después lo mandé te enseño. también. Sí, hay un website que entras y pones tu información y te dice si it counted or not counted. Porfa. Así que ejerce tu derecho de voto, que muchos países desgraciadamente no lo tienen, y si lo tienen es una falsedad. Tenemos que hablar de Irán. De Irán, tenemos que hablar de Irán también. Sí, como no, vamos. Entonces, ya que hemos... Es un tema que me... Ya, aquí se vale todo tema, ¿eh? Todo tema que nos pueda... Irán, ¿por qué te preocupa tanto? Los derechos humanos en Irán, los derechos de las mujeres. Exactamente. Yes. Lo he estado leyendo, he visto las protestas que se están llevando a cabo por esta mujer que la mataron. Ajá. Y no se puede creer que en esta sociedad, en este momento, en este siglo, pasen esas cosas. Así es. O sea, déjame ponerte uno simple. Si tú, mujer, eres abusada sexualmente o te violan en Irán, tú tienes que probar de que tú fuiste abusada sexualmente y que te violaron. Y si tú no lo puedes probar, es considerado adulterio. Y eso es una pena capital. Y te pueden matar por eso. Es increíble, es increíble. Y acuérdate que en el siglo que estamos y todavía estamos peleando lo que es el derecho de la mujer, ¿no? Ahí vamos. Yo escucho un podcast y quiero tocar ese tema que habla sobre los derechos de las mujeres, los archetypes que le ponen a las mujeres y es algo que desafortunadamente existe y hay que hablarlo. Sí, como no lo vamos a tocar aquí. Y evidentemente hay muchas culturas que están basadas
por siglos y siglos en una filosofía que tal vez hoy en día no va a la par de lo que consideramos derechos humanos, y el respeto a cada ser y a su idiosincrasia y a su esencia. Y eso es algo que debemos de... Tenemos muchos privilegios aquí. Sí, que a veces no los tenemos en consideración. Que nos peleamos en vez de decir, wow, lo tenemos. Exactamente. O sea que sí tenemos una democracia y sí sabemos y tenemos que respetarla y engrandecerla y darle honor a lo que se merece y a la grandeza que conlleva esa constitución tan hermosa de los Estados Unidos. Así que... Sal a votar. Sal a votar. Pero antes de ir a votar... Share the podcast. Yo les exhorto que por favor nos pongan una Like. marquita de like, suban el dedito y compartan. Acuérdense que digamos que nuestro alimento del alma es cuánto ustedes compartan y cuánto nuestro mensaje puede llegar a cada uno de ustedes para seguir creciendo como ser humano. Y acuérdate... Que tengan una semana espectacular. Muchísimas gracias, salgan a votar, un beso, los quiero muchísimo, que tengan una feliz semana. Nos vemos si Dios quiere. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties, 786-580-4647. Era Law, Carlos Rodriguez Jr., 305-444-5969. Santino Sanabria, CPA, 352-262-6003. Y Outpatient Site Care Inc., 786-220-6902.